Muchas bendiciones para todos los que están presentes. Ya vamos 26, ojalá llegue una gran mayoría. Bueno, si no, pues posteriormente verán la clase. Pero bendecido mes de agosto. Así que para todos ustedes, los que me ven en este momento, los que me irán a ver y extensivo a todas las generaciones de ustedes, lluvia de grandes bendiciones. Porque cuando veamos, mire, ¡prac! Se acabó el año y ojalá ahí yo pueda decir, bueno, ¿en qué avanzaron ustedes en sus trabajos de investigación? Hoy tenemos otra clase, eh, la tercera clase para unos y la segunda para otros, pero como las clases quedan grabadas, pues esta es la tercera. O sea que ustedes pueden ver las que le haya faltado y el objetivo es que puedan concretar, pues lo que tiene que ver con la unidad curricular de epistemología, que al final nos ayuda a todas las áreas temáticas, porque no es una sola epistemología. La epistemología está para todas las disciplinas. ¿Alguno me puede decir de los que están acá una sola palabra? La vez pasada lo recordamos, pero una sola palabra de lo que es epistemología y se presenta. Buenos días, Bueno, bendiciones, doctora. amén, gracias. Conocimiento. Ok. Muy buenos días, Muy buenos días, Cecilia. ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Cuando me presente me dice soy tal, por ejemplo, yo, Zulay Rangel, y la persona Cecilia tal, para ir recordando que a medida que voy chequeando y voy revisando y mirando los trabajos, recuerdo quienes estuvieron presentes, ¿ok? Ok, Entonces, ¿eres Cecilia? Cecilia Hurtado Angulo, desde Oh, Buenaventura, Colombia. eso. Ok. Entonces, la compañera nos dijo que una palabra es conocimiento. A ver, otro que se atreva. ¿Qué otra Mm, palabra se asocia con el término epistemología? Buenos Origen. días. ¿La otra palabra? Buenos días, soy Lice Molina. La palabra que me suena en este momento son teorías. Perfecto. Muy bien. Buenos días, profe. Mi nombre es Viviana Mancilla y la palabra serían creencias. Creencias, excelente. ¿Otra palabra? Buenos Origen, días, origen. Ajá, origen, me lo dijeron, muy bien. buenos días, mi nombre es Marcela Abrí y la otra De palabra, dónde? Marcela, soy ¿de de, dónde? soy de Ubaté, Cundinamarca, Cundinamarca, ok. ¿sí? Y la otra palabra sería método. Método, perfecto. Estoy Cecilia. Me parece que también cabe ahí el término interpretación. Buenos Excelente. días, Muy buenos días. soy Yoli Marmero y creo que la otra palabra que podríamos usar sería justificación. Justificación. Ajá, maravilloso. Lindo día, ¿me escuchan? Sí, pero me dice nombre y apellido y de dónde nos habla. Ok, Patricia Fournier, ¿cómo estás, mi querida doctora? Patricia, bienvenida. Gracias, la palabra para mí es estudio. Estudio. Estudio, Ok. ajá. Gracias, Patricia. Vale. Buenos días, mi Buenos nombre es días. Cindy Rodríguez de Bogotá, Colombia. Para mí otra palabra es fundamentos. Fundamentos. Muy bien. A ver qué caballero se atreve. Hoy la mayoría son damas. Buenos días, Buenos doctora, días. nuevamente. Ajá, buenos días. Eh, Indira, Indira ¿tu Yat me apellido? presento. Ajá. Indira Yat, desde Ajá. Valledupar. Ok. Es mi primera clase, estoy recién agregada. Entonces, otra palabra que podríamos utilizar es ciencia. Perfecto. A los que Gracias. son, a Indira y a los que me escuchan que de Señora. repente hoy están en la primera clase, vean las clases anteriores, las grabadas, para que agarren el insumo del intercambio que hubo con los compañeros, que igualito ustedes también los va a arropar y les va a servir, ¿ok? Sí, señora doctora, qué pena una preguntita. Vi que tengo 3 actividades para el martes 5. ¿Es Ajá. correcto? Sí, ¿Cierto? sí, son sencillas, así que no se vayan a angustiar. ¿Qué hago con todo eso? No. Ok. Al final les recuerdo.
nuevamente lo de las actividades, ¿ok? Al Bueno, final. muchas gracias, doctora. Ajá. Aló, muy Buenos buenos días. días. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el honor? Mi nombre es Orlando Hernández, estoy en Plato Magdalena, Colombia, y esta es mi primera clase porque he tenido inconvenientes con la plataforma porque me pide un usuario y una contraseña, pero bueno, voy avanzando a medida que pueda haciéndolo. Entonces, gracias por la invitación que he recibido a través del correo y bueno, yo lo diría en dos palabras. Epistemología sería la teoría del conocimiento. Así es. Doctora Zulay, Sí, teoría del conocimiento. perfecto. Ok. Bueno, Buenos maravilloso. días, Buenos doctora. días. ¿Sí? Mi nombre es Carmen Carta de Coveña, mi primera clase también. Yo la definiría como fundamento. Estoy pendiente, ya estoy realizando las actividades anteriores. Muchas gracias. Ok. Bueno, no se angustien porque digan, ay, y es mi primera y no, ¿qué pasó con las otras? Bueno, las otras están grabadas y en dado caso de que por alguna circunstancia, que como dijo el compañero Orlando, ay, no puedo entrar, no puedo acceder a algo, se le tiene que solucionar, pero hoy vamos a cerrar con broche de oro todo lo concerniente a lo que es epistemología, lo cual significa que no se han perdido nada y hoy van a terminar de concretar las ideas. Las ideas que felizmente cada uno de ustedes aportó cuando les pregunté con qué palabra definen epistemología. Y fíjese, alguien dijo conocimiento, efectivamente. Cuando uno se le atreve a decir a otro, o ustedes en algún momento escucharon epistemología, uy, eso parece una palabra, quién sabe, que está por allá en otra dimensión. No, 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 tiene que ver con conocimiento. Solamente que a las cosas le colocamos nombre y a veces nombre y apellido. Teoría del conocimiento, nombre, apellido. Y en la esencia es la búsqueda de ese origen de donde provienen las cosas. Entonces, cada uno de ustedes, de acuerdo a la temática de conocimiento que van a indagar en sus trabajos de investigación, que algunos pudieran tener ya contextualizado qué van a hacer, otros estarán pensando, ¿será que este es un tema interesante? ¿Será que esto es posible de tema de tesis doctoral? Bueno, indiferentemente de cómo se encuentren en este momento, van a apuntar todos a buscar el origen de las cosas, dependiendo de la temática. Lo que sí quiero que quede claro es que ustedes, en este momento, como estudiantes de doctorado en cada una de las especialidades que están, no son simples hacedores de tesis, no, no son simples hacedores. Ustedes son ahora constructores de saberes, constructores de conocimiento, de un nuevo conocimiento que va a emerger, que ustedes lo van a crear. Entonces imagínense la responsabilidad que tienen en sus manos, cada uno. Lo que tienen es que enfocarse en buscar exactamente cuál es el tema que van a trabajar para que cada vez que tengan una unidad curricular la aprovechen al máximo. Por ejemplo, alguien comentó que asociaba el término epistemología con teorías. Claro, está directamente teoría del conocimiento y ahora vamos a hablar de teorías, lo cual significa que sí, que dependiendo del área de conocimiento que cada uno tenga, va a tener que buscar las teorías que se asocian con lo que están investigando. Y por eso, si ya se enfocan en algo específico, qué es lo que les llama la atención, y van a tener que pensar, ay, pero es que a mí me gustan muchas cosas. Bueno, pueden haber muchas, pero para este doctorado enfóquese en una sola, que habrán otros doctorados por hacer y seguirán investigando, porque se declaran doctores, se declaran que están abiertos a procesos investigativos de ahí para adelante. Porque ya no es simplemente guardar el trabajo de investigación o engavetarlo, no, es dejarle a la sociedad, al área donde se encuentran, al mundo, un nuevo legado, un nuevo conocimiento que ustedes van a crear. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la experiencia, porque tienen las personas claves a su alrededor, porque tienen acceso a la información. Entonces y porque hay algo que les está moviendo el cerebro que dice, uy, pero a mí todavía me falta, me parece que aquí hay algo que tengo que descubrir. Entonces,
pidan al Señor, al universo, como lo quieran llamar, que les permita iluminar esa mente, esa apertura, esa apertura de esa glándula pineal que es tan necesaria para mantener esa creatividad y ese entusiasmo. Y que ustedes tienen que tener inmerso de por sí, porque si están acá es porque lo tienen, ya la tienen, que es la pasión por hacer las cosas. Esa chispa de hacer algo por algo. Si lo están haciendo acá, es por algo, ¿verdad? Entonces, fíjense que la palabra teoría significa que ustedes van a tener que buscar cuáles son las teorías que se asocian a su tema de conocimiento. Alguien comentó, lo asocio con creencias. Pues sí, porque precisamente algunos filósofos iniciales que di en las clases, la primera clase, trataba de verdades, de creencias, de falsedad, de similitud. Entonces tiene mucho que ver con esta temática también. Alguien comentó que era un método, que son métodos. Pues sí, la epistemología está directamente ligada, como decir, a ese proceso metodológico que vamos a trabajar en sus trabajos doctorales. Entonces van a tener que, como decir, saber hacia qué vía se dirigen, a qué método van a utilizar, qué método investigativo. Incluso interpretación, comentó algún compañero o compañera, la interpretación también es clave, porque el puro número no me dice nada. El saber que una persona es experta en alguna temática tampoco es suficiente, tengo que entrevistarla a profundidad. Y entrevistarla a profundidad significa que yo tengo que hacer unas muy buenas interrogantes cuando esté en esa base de recolectar la data, la información, tengo que hacer unas muy buenas interrogantes. Si esa interrogante que ustedes vayan a realizar, les voy a dar un dato, la interrogante de una vez ustedes la realizan y la respuesta yo pudiera responder sí o no de una, esa es la prueba. Me da el aviso de que la interrogante está mal elaborada. Porque con una respuesta que de una vez me dice sí o no, entonces no me está apuntando a que esa persona que ustedes seleccionaron, perdón, que van a llamar en su momento informante clave o sujeto clave, si esa interrogante de una vez me responde sí o no, no le van a sacar provecho. Entonces hay que construir muy bien la pregunta para que luego de recoger la información ustedes puedan analizar, interpretar, redescubrir una serie de aspectos y bueno, eso les va a permitir hacer un buen estudio que les va a finalizar en ese legado que yo les digo de conocimiento que va a dejar un aporte donde ustedes se encuentran para ustedes y para el mundo. Donde mañana yo voy a ver el apellido de cada uno de ustedes en algún material bibliográfico porque la ciencia se transmite. Ustedes van a tener que dejar hacer algún artículo científico o alguno se va a emocionar a hacer su propio libro. Entonces va a trascender la información que ustedes elaboraron. Y alguien mañana, como dicen, pasado mañana, los va a utilizar también como autores de otra investigación. Indira decía que es la ciencia, efectivamente, sigue, es ciencia. Y cerrábamos con una palabra que fue fundamentos. Bueno, los fundamentos tienen que ver con esos fundamentos epistemológicos, donde van a tener que buscar lo axiológico, qué valores están inmersos, ¿verdad? Y una serie de elementos que rodean todo el proceso investigativo. ¿Sí me entendieron? A ver, ¿quiénes entendieron? ¿Quiénes Sí, no? cómo no. Sí, sí, mi doctora, Sí, claro que sí, señora. está muy claro. Ujú. Doctora, yo tengo ¿Sí? una pregunta que realmente el Buenos tema mío días, es, bienvenido, mucho buenos días, éxito, Fe- feliz agosto. así es Federico Kurowski. Mira, yo estoy trabajando sobre un tema ya, que te lo tengo bien definido desde hace ya algunos meses atrás, que es soberanía. Pero el tema se ha vuelto como un animal que se me mueve todos los días. Y es bien interesante porque no sé
cómo la epistemología me ayuda demasiado, porque como es una cosa tan viviente en estos tiempos, no necesariamente en tiempos pasados, se convierte realmente en un reto, digo yo. Es así, se convierte en un reto. Es un reto que uno tiene que asumir y lo va a lograr en la medida que tenga la apertura para la búsqueda de la información, porque lo va a conseguir y va a lograr finalmente poder distinguir cuáles serían sus personas claves para terminar su proceso investigativo. Bueno, una investigación nunca termina. Continúa cuando venga otro y otra persona que los va a tener a ustedes después como referentes, ¿ok? Al final les voy a dar unos toques técnicos de lo importante que para quienes también están, algunos tendrán algunas destrezas con la inteligencia artificial, otros no, pero al final les voy a dar unos toques técnicos para que también lo aprovechen, ¿ok? Entonces nos hicimos este recordatorio que en una de las primeras láminas vimos que era determinar verdades y creencias. Lo que busquemos de información tenemos que estar seguros de quién lo dice. Y detrás de esa verdad que en algún momento estuvo, revisar si se mantiene, porque hay muchos autores que habrán investigado un concepto clave en épocas anteriores y alguien puede decir, no, pero eso hoy día no aplica. Y sin embargo, otros puede ser que sí. En la parte de administración, tenemos autores como, por ejemplo, Freddy de Taylor, que una de sus características era la importancia de la división del trabajo en los procesos, supongamos. Y alguien puede decir, no, a mí así no me parece que hoy día se utilice, pero otros pueden decir, ¿por qué no? Eso se mantiene. Entonces depende de la postura de quienes lleven el liderazgo de un proceso, de un área gerencial, ¿verdad? Entonces las verdades y las creencias dependerán de lo que nosotros interpretemos. Vamos a mirar lo que tiene que ver con modelos epistemológicos. Perdón, doctora, una pregunta. ¿Sí? Hola, Cecilia. Sí, señora. Usted hablaba ahora que al finalizar debemos presentar un artículo científico. Si No, se presenta un libro, o sea, así lo interpreté. Si se presenta un libro, ¿es necesario el artículo? no, a ver, retomo el mensaje. Sí, Para señora. esta asignatura no es presentar ningún artículo ni ningún libro. No, No. al finalizar del Estoy doctorado. ajá, al finalizar yo supongo que dentro del plan, no lo desconozco si eso lo tienen dentro del método, dentro de la planificación de la estructura de sus estudios doctorales, desconozco si así lo tienen. Pero por lo general, cuando uno trabaja, cuando uno hace un trabajo de investigación y sobre todo si es doctoral, uno apunta a dejar huella de ese legado y eso se puede evidenciar a través de varias formas, o la elaboración de un libro o de artículos científicos. Eso dependerá de lo que exija la institución dentro de su malla curricular. Bueno, lo que pasa es que la temática que yo tengo, porque la viví en carne propia, y siempre me he interrogado si realmente lo que me pasó incide de pronto en el comportamiento de un hijo. Entonces, quiero a raíz de eso hacer un libro, escribir un libro, porque pues yo soy escritora, ya he publicado. Entonces, para enfocarme desde ahora más bien en el libro. ¡Qué maravilla, Cecilia! ¿Cuál es tu apellido? Cecilia Hurtado Angulo, soy autora de la novela Manantial de Ilusiones, parte 1 y parte 2, y coautora de un libro de poesías y versos, y otro que tiene que ver con pedagogía de la escuela normal. Bueno, entonces mi honra, Cecilia. Firme, Amén. firme. Amén, Porque amén. para manejarse en este campo de elaboración de novelas, de poesía, es porque usted eleva su pensamiento a lo más alto, ¿verdad? Para Sí, poder hacer soy esos malita, más escritos. bien malita para hablar, pero muy buena para escribir e Qué bueno. imaginar. Y bueno, y ahora va a tener otra oportunidad, pero desde otra forma, con lo que vaya. Me dijo que su temática era el comportamiento de qué. O sea, mi tema es, o sea, la pregunta es si el sufrimiento de una madre gestante, más o menos esa es la idea, incide en el comportamiento o en la parte emocional del futuro ser. Bueno, tema para cortar. Ahí ahora es cuando tiene para investigar porque hay bastante. ¿Cierto? Además que el tema es súper interesante
porque efectivamente ya, por ejemplo, aquí tenemos expertas en el campo de esta naturaleza, donde efectivamente todo queda concebido desde que nos están formando, desde que se formó, desde la forma como se concibió el ser, hasta eso. El ejemplo que quiero decir con este mensaje que tú das es que todo hecho observable es importante. Todo lo que se observe alrededor, todo es importante. Si yo veo una mariposa que se me ubicó en un lugar y me abrió las alas, la forma como lo hizo para mí es importante. Si yo abro una lechosa y yo veo la lechosa, cómo se me está presentando, hasta la forma como yo estoy viendo la lechosa es importante. Si yo amanezco y veo el cielo y la forma como veo ese amanecer, todo es importante. Todo hecho observable, todo lo que esté a su alrededor es importante, y más aún con un ser que viene dentro de su vientre, dentro del vientre de la madre, que de alguna forma fue concebido, y cuando crecen a lo largo del tiempo, uno no se imagina, ay, pero ¿por qué será ese comportamiento ese muchachito si recibe tanta educación y tanto que le decimos y tanto que le enseñamos y no se explica el por qué? Todo tiene su respuesta, todo tiene su porqué. Aquí no hay hilos sueltos, todo tiene su conexión, todo es un sistema. Así que usted tiene un tema maravilloso por estudiar, por investigar y por hacer ciencia y generar un aporte que le deje a la sociedad el porqué de eso que usted está, incluso el por qué lo llama así, a qué viene ese origen. Buscar el origen de las cosas también es importante. Por eso desde un inicio, el origen, las teorías, las corrientes filosóficas, esos aspectos ustedes tienen que buscarlos para sus propios temas de investigación. ¿Ok? Ok, muchas gracias, doctora. El Doctora, buenos días naturalismo. nuevamente. Muy buenos días. ¿Quién Doctora, yo siempre se quisiera... presenta yo y me dice quién es? Buenos días, mi nombre es Shirley Cassiani Bello. Doctora, no sé si me regala un minutico para compartir también mi tema de investigación, para que usted también me diera una gran idea sobre ese tema. Mi tema tiene que ver con la tradición oral de acá de María la Baja, la importancia de la tradición oral, y a partir de esa tradición oral, fortalecer las competencias comunicativas. Ese es mi tema que tengo de investigación. Quisiera que usted me orientara más, si es un tema que amerita de pronto una investigación para el doctorado, o qué me sugiere. Ok, bueno, la primera sugerencia es que de repente ustedes pueden tener un tema o varios temas posibles. Yo los invito a que registren, anoten en un cuaderno cuáles son los temas que le apasionan y cuáles son los posibles y las posibles temáticas. Y que a esa temática que les llama la atención le coloquen la oración completa, el sujeto, el verbo, el predicado, los complementos, porque tradición oral. Entonces, ¿tradición oral de qué? O sea, tenemos que darle todo el hilo completo a lo que queremos hacer. Es mejor que nos sobre que a que nos falte. Cuando nos sobra bastante del contexto de lo que queremos investigar, después, en su momento, cuando estén viendo las asignaturas correspondientes del seminario de investigación, pues los docentes le dirán, vamos a dejarlo hasta acá. Pero ya tienen un concepto amplio, ¿verdad? Me refiero a que contextualicen bien lo que desean trabajar. Tradición moral, ajá, ¿de qué? Para mejorar las competencias comunicativas. Ok, a ese gran nombre que le están colocando en este momento como posible tema, pregúntense, ¿hay un problema? Vayan indagando el problema. ¿Existe un problema? ¿Por qué existe el problema? ¿Por qué es importante las tradiciones en los lugares, en determinado espacio? ¿Por qué son importantes? ¿Qué es lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo? ¿Cómo eran las tradiciones? ¿Cuáles eran las personas claves en esas áreas? ¿Qué era lo que enseñaban? ¿Qué era lo que se aprendía? ¿De cuándo data? ¿Cuál es el origen de todas esas tradiciones en el área donde usted se enfoque? Entonces, conclusiones, el contexto completo de lo que uno desea. Y segundo, empezar a armarse el planteamiento del problema hasta llegar a la formulación. Cuando uno lo va planteando, finalmente va desde lo macro hasta lo micro,
y va buscando información hasta que contextualiza verdaderamente y llega a formular realmente qué es lo que quiere investigar. Pero tiene que hacerse todas esas interrogantes y empezarlas a escribir. Yo sugiero que, bueno, que empiecen a hacer información en sus equipos de trabajo, en su equipo de computación, porque hay momentos en que ustedes están maravillosos de ideas, que les llega información. En ese momento tienen que aprovechar a colocar. Y después van indagando, sobre esta parte voy a buscar información en tal lado, voy a preguntarle a tal persona, pero van construyendo el planteamiento del problema. Y van desde lo macro hasta lo micro, de cómo, si hay información de tradiciones, ¿desde cuándo viene la palabra tradición? Entonces lo van contextualizando. Y después, ¿cuál es el problema? Porque el problema es saber, un problema no me lo pueden decir en un parrafito. No, es que las tradiciones se perdieron. Y ya, con eso arma el problema. No, tienen que decir qué es lo que siente, qué ha pasado. Por ejemplo, yo vivo en la zona del estado Táchira, en una zona andina. Bueno, aquí en Venezuela y en el estado vamos a decir que está Táchira, Mérida y Trujillo es la zona andina. Yo vivo en una de esas, que es el estado Táchira, y dentro del estado Táchira, en un municipio, de municipio San Cristóbal, y entonces la cultura de acá se distingue en comparación a otros estados. Y a nosotros nos llaman gochos. Bueno, realmente recientemente aprobado por la Real Academia. Y en otras zonas, los que viven en Maracaibo son maracuchos y tienen sus propias costumbres. Y si vamos a los de Margarita, se les dice margariteños, tienen sus propias costumbres. Y si vamos a los de Barquisimeto, sus propias costumbres también. Entonces hay tradiciones. Entonces yo pudiera decir, pero en la zona andina, donde yo vivo, se ha caracterizado porque nosotros hemos tenido los presidentes, una mayoría no, unos 4 o 5 presidentes que han emergido de esta zona donde yo vivo, de la zona andina, del estado Táchira. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Y cuáles son las características de esas personas? Entonces, bueno, fíjense, tradición. Entonces, ¿qué tradiciones son las que se han vivido donde tú estás? ¿Cuáles han permanecido en el tiempo? ¿Cuáles habían? Las personas que daban esa explicación de las tradiciones, de cuándo data, ¿verdad? Esa búsqueda informativa y el para qué le va a servir. ¿Por qué considera que eso es importante? ¿Cuál es el problema que se ha presentado? Porque tiene que uno finalmente decir, bueno, esto es importante porque voy a finalmente investigar para dejar un aporte a la sociedad en cuanto a las tradiciones. ¿Ok? Entonces, conclusiones, contextualizar completo lo que deseamos. Segunda conclusión, y adentrarse a realizar el planteamiento del problema para llegar finalmente a la formulación. Ok, muchas gracias, doctora. Excelente explicación. Profesora, una pregunta, la habla Reinaldo Lavarrieta de Maracay, Venezuela. Eh, eh, ¿Qué diferencia vamos a tener ahorita? Por ejemplo, ahorita estamos viendo epistemología, de verdad que agradecido por todos los aportes que ha hecho en cada uno de los temas de investigación. La diferencia que vamos a tener entre esta materia y seminario de investigación doctoral, ya que aquí estamos hablando bastante con respecto al tema de la tesis. Bueno, a ver, buena pregunta, Reinaldo. No se separa una de la otra, no hay separación. La diferencia, pudiera decir yo, si vamos a hablar de diferencia, que es la respuesta que tú quieres obtener, es que en el seminario se van a meter propiamente en los métodos. Van a poder contextualizar hacia dónde es el camino a seguir, cuál es la técnica, cuáles son los instrumentos, de acuerdo a la temática que ustedes estén estudiando, cuál es el enfoque paradigmático que van a utilizar, por dónde me voy a ir. Eso lo vamos a ir viendo aquí rápidamente, pero esa es la diferencia. Epistemología es saber que lo que ustedes tienen de ahora en adelante es puro conocimiento y tienen que buscar ese conocimiento de las diferentes maneras, desde el origen hasta donde vayan. Tienen que saber la historia de las cosas, el origen de las cosas, los filósofos, los principales autores. Si a mí me hablan de gerencia, yo le digo a alguien, bueno, busque al maestro de la gerencia. ¿Cuál puede ser? Yo pudiera decirle, bueno, busque a Drucker.
Pero si me hablan de otra temática, los que están acá, propiamente si es de derecho, no, el maestro del derecho, a fulanito. O me agarro de este filósofo que aunque estuvo en la época de la antigua Grecia, aún se mantienen sus pensamientos, ¿verdad? Si estoy en el mundo político, no, yo busco Foucault. ¿Por qué? Porque manejaba mucho el poder. Entonces, de una u otra manera, no se separan, Reinaldo, no es que se separan, pero en el seminario se enfoca específicamente en lo que va a trabajar. Por eso es que en este momento yo diría que es una abreboca para que se vayan enfocando, pero no para dentro de un año, sino rápido, para ayer. Buscar realmente en qué voy a trabajar, porque si no, cada vez que estén viendo una unidad curricular, todavía están pensando qué es lo que van a hacer y dejan de aprovechar la búsqueda de información para que, como decir, ir adelantando y para que no vaya a ocurrir que terminan las asignaturas y entonces sufren del TMT, ¿ven? Entonces se quedan con ese síndrome. No, la idea es que rápidamente piensen, me voy a enfocar en esto y sobre eso vayan indagando y buscando información. Esa es la situación. ¿Ok, Reinaldo? Una pregunta, Muchísimas gracias, profe. una pregunta. Federico Kurovsky. Lo que está usted diciendo es que paralelamente al tema de la epistemología y al seminario el otro seminario, realmente nosotros vamos desarrollando nuestro proyecto y vamos nutriéndonos más bien de las formas y de la vía de cómo llegar a construir esa tesis, por llamarlo así, de alguna manera. Así Porque es. estoy totalmente de acuerdo con usted que uno va agarrando ideas. Yo, de hecho, estoy plasmando y lo pongo como en párrafos, las ideas que me van cayendo de repente y Ajá. después lo uno. Así es. Es ¿Sí? aprovechar los momentos porque las ideas, no todos los días, usted amanece hoy y así esté haciendo sol, su ánimo puede ser diferente a mañana que también está haciendo sol, entonces resulta que hoy se siente con entusiasmo. Los momentos son únicos y cuando lleguen Sí. las ideas, regístrenlas, porque si no, mañana no le va a llegar la misma idea. Entonces No, es se le olvida a aprovechar los uno. momentos, las ideas que lleguen, regístrenlas. Incluso hay momentos en que hasta como se van a impregnar de puro trabajo doctoral, de conocimiento, van a terminar soñando hasta con ideas nuevas que le lleguen relacionadas al tema. Y entonces tienen que aprovechar lo que le llega, que cuando el subconsciente está trabajando de una manera que le está dando información, pero es información valiosa para cada uno de los trabajos. Continuamos. El naturalismo, Doctora, ¿sí? doctora, qué pena. María Jimena Marquín, Bogotá, Colombia. Ajá. Dime, María. Bueno, yo ya he Bienvenida. estado culminando los trabajos que usted me envió y me ha parecido muy interesante. Pero lo que tú dices es cierto, a medida que uno lee, uno tiene más ideas. Yo soy matemática, licenciada en matemáticas y soy magíster en estadística y he tenido la oportunidad de enseñar en todos los niveles, universidad, digamos, educación media y actualmente estoy en primaria. Yo tengo la idea de mi tesis, pero como tú dices, tengo tantas ideas porque no sé cómo encaminarlas, pero pues más o menos en el trabajo lo he hecho. Resulta que me he dado cuenta que, digamos, en Colombia hay un abismo o hay una brecha amplia sobre cómo se enseña la matemática en los colegios públicos y cómo se enseña la matemática en los colegios privados. Entonces, la idea mía en general, no solo en matemáticas, sino ojalá se pudiera hacer en todas las asignaturas, es porque los niños de colegios públicos, que pueden ser, son igual de capaces, considero yo, que los niños que estudian en colegios privados, porque se les niega la oportunidad de aprender las asignaturas utilizando métodos que los ayuden, digamos, a experimentar cosas de la vida y los prepare para la vida. Entonces, leyendo y leyendo y leyendo y muchos autores y filósofos, me encontré, digamos que uno de los métodos más famosos es el método de Singapur. Entonces, quería hacer como un estudio o un estudio de caso, yo estoy dictando la asignatura, de la comparación en qué pasa, digamos, el colegio tiene tres sedes, qué pasa si se le enseña a un niño, pues
digamos que no sé si se podría enseñar 100% el método en el colegio porque pues requiere de muchos materiales, pero sí puede aplicarse parte del método y experimentar con un curso de unos cursos de una sede y compararlos con los de la otra sede. Si este método también puede llegar a la universidad a la universidad pública, perdón, a los colegios públicos y por qué se les niega la oportunidad de aprender de forma diferente a la mecánica. Entonces, esa es como mi preocupación hoy en día en el contexto de la enseñanza, no solo de matemáticas, también de otras áreas, de por qué el niño no se le puede dar las mismas, desarrollar habilidades. O sea, yo pienso que la educación es un desarrollo de habilidades. Entonces, quisiera como encaminarlo por ese lado. ¿Por qué esa brecha y por qué no podemos romper esa brecha? Entonces, esa es la idea, pero creo que está muy amplia, entonces no sé cómo resumirla. Bueno, lo que me comenta todo es interesante, pero ya tiene que empezar como a ir delimitando porque me habló de varias cosas. En principio la felicito porque, bueno, está en una temática que tiene que ver con un método de Singapur que pudiera ser un modelo y tendría que inspeccionar, revisar, evaluar el origen de ese modelo, los resultados de éxito, de fracaso, porcentajes que pudiera revisar y después chequear con lo que se está realizando en la institución donde trabaja, pero que a la final lo que vaya a realizar le va a servir tanto para público como privado, porque el legado debe quedar en general, ¿verdad? Aunque su sujeto de estudio sea público, por ejemplo, la esencia que va a emerger de allí va a servir para ambos y puede seguir, puede llegar a ser hasta una gran propuesta que quede en un momento determinado llevarse a altas esferas, ¿no? De la educación de Colombia, por ejemplo. Pienso que con lo que vayas a trabajar, ya con tu esencia de conocimiento en el campo de la estadística, tú llegaras, no soy yo quien para decidir qué es lo que vas a hacer, si cuantitativo o cualitativo, pero pienso que cuando uno tiene fortalezas como las que estás mostrando en este momento, que maneja la estadística, puedes hacer un trabajo mixto donde puedes incorporar el estudio cuantitativo de alguna forma y después poder tener informantes claves para hacer el estudio cualitativo y analizar el método desde el fenómeno que existe en este método de Singapur, por ejemplo. O sea que no soy ahorita quien para decir no si es un estudio de casos o será que de repente puede llegar a ser un estudio fenomenológico del fenómeno que tú quieres investigar, pero hay bastante por revisar hacia dónde se va a desprender, porque habló de habilidades, de desarrollo de habilidades, que sería una temática, ¿verdad? Lo importante de conocer cómo es ese método, qué es lo que hay detrás de ese método, qué se desprende allí, tienes que conocerlo. Entonces, tiene bastante por indagar, pero por lo tanto hay temática. Hay como dicen en criollo o como me decían a mí, hay tela por cortar. O sea que por ese lado, lo que tiene que empezar es a desagregar cada conocimiento de las cosas que me dijo. Y bueno, y en su momento usted podrá hacer su estudio específico en las tres sedes o en una sola, porque a veces cuando decimos tres es bastante trabajo por realizar a posterior, ¿no? Cuando ya vaya a indagar. Profe, mi No nombre es, necesariamente todas las asignaturas, porque también es bastante trabajo, sino de repente usted determinar cuáles asignaturas específicas y por qué. Porque en una institución tomar todas las asignaturas es mucho, entonces ya tiene que ir enfocándose en cuáles asignaturas, cuáles van a ser producto de su selección, ¿ok? Y bueno, y registrar esas problemáticas que usted encuentra. Dedíquese a escribir problemas. ¿Cuál es el problema? Primero, si está relacionado con este método, pues reestudie bien el método, busque bien su origen, su implementación, como le dije, el éxito o el fracaso que ha tenido, donde se ha desarrollado, y tenga bien focalizado esos aspectos para que cuando llegue su momento, usted pueda tener una mejor explicación para poder enfocar el método cuando llegue la oportunidad de dar a conocer la temática en seminario de investigación, ¿ok? Pero, Gracias, doctora. pero tiene bastante
bastante tela por cortar, pero muy interesante, ¿ok? Entonces, Doctora, mi ajá. nombre es Marcela Abril y tengo una pregunta. La tesis es que estoy confundida un poco en este aspecto. ¿Debe aplicarse obligatoriamente en contexto real o puede ser presentada como una propuesta teórica sustentada, o sea, sin necesidad de ejecución práctica? Mm, interesante pregunta. Cuando dice contexto real, y Sí, efectivamente tiene que ser un contexto real. Tiene que ok, haber una problemática que pretende resolver, pero cuando me dice aplicación práctica es otra cosa. Porque ok. yo A pudiera ver, decir aplicación práctica, que es parte de una metodología que se aplica en los métodos cualitativos y aplicación práctica significa investigación-acción, que usted investiga y actúa. Entonces sí, dependerá en su momento cuando estén viendo seminarios, si el campo de la investigación-acción se acepta o no como como método de investigación doctoral. Es cualitativo de por sí, claro que sí, pero que sí, si acepta o no como método de investigación doctoral es otra cosa. Eso depende, algunas instituciones aceptan, otros no. Este, si me voy a la palabra que tú dices, práctica. Ahora, si yo lo asumo de otra forma, que yo digo, pues efectivamente, lo que vaya a dar origen, llámese constructo teórico, modelo teórico, aporte teórico, lo que tú vayas a desarrollar a la final, que sirva al área o a las diferentes áreas, desde el contexto local, nacional o internacional, efectivamente también tiene que ser, porque yo no puedo generar algo que está en la estratosfera y yo no entendí para qué fue. No, entiendo. Es entonces que tiene que ser algo que realmente, pues, quien lo reciba después, ese documento, diga, oye, este es el camino. Sí, efectivamente lo vamos aquí porque hubo una investigadora que bajo un sustento científico, como lo haya realizado, cuantitativo, cualitativo o mixto, dejó este soporte, porque realmente en ese momento utilizó una masa una cantidad de informantes claves que realmente es reconocido por sus características, porque la persona va a indagar en ese documento el sustento científico que tiene el trabajo. sí, claro, profe, gracias por la aclaración. Lo que pasa es que en mi caso específico trabajo con un grupo de niños de una zona de difícil acceso, solamente 8 estudiantes, y quería saber si eso de alguna manera, o sea, si yo tendría viabilidad para poder trabajar solamente con este grupo de niños o tengo que, digamos, o necesito un grupo de estudiantes más grande, por ejemplo, para lo que yo quiero hacer. Ok, le aclaro ese punto. El hecho de si con 8 es suficiente o no, lo decide el investigador. El investigador, ustedes tienen que impregnarse de como decir, de una fortaleza, de un dominio donde den a conocer si es suficiente o no con el grupo de personas que tienen. Les voy a Sí, decir algo. Por ejemplo, hay trabajos doctorales que a veces, dependiendo del contexto, a veces tienen hasta un solo informante, uno solo, y hacen una historia de vida, vamos a suponer, dependiendo de lo que se vaya a estudiar. Hay otros casos donde pueden tener hasta 3 informantes o hasta 5, pero dependerá de lo que vaya a realizar, que si es suficiente, depende de lo que vaya a realizar. Si usted va a indagar una temática ¿qué va a indagar en esta zona de acceso con los niños? ¿Qué quieres indagar, Pues Marcela? a mí lo que me interesa ver son un grupo de niños muy callados, digamos, donde se imparte una educación muy tradicional por la misma metodología. Entonces, yo lo que quisiera es trabajar la filosofía con los niños como estrategia para fomentar el pensamiento crítico, pero filosofía no vista de pronto desde autores, sino de crear espacios donde ellos puedan pensar, argumentar, preguntar. Ah, bueno, ¿será que algo ya tiene que como adentrarse qué ocurre tal vez en esos niños, el por qué son tan callados, cuáles son las experiencias que han vivido, qué es lo que hace que de repente no saquen a flor de piel la comunicación, elementos que son muy importantes desde temprana edad, ¿verdad? Cuando se empiezan Sí, a formar y tal vez sean otras cosas que puedas indagar, ya que tú eres docente de la zona, ¿verdad? sí, claro que sí. Entonces, desde ya tú tienes que agarrarse de la mano. Me imagino que hay una persona que está en el campo de la orientación
agarrarse de la mano con esa persona para poder conocer qué ha ocurrido con los niños, cuáles son las cosas más frecuentes que se presentan para poder tener datos suficientes y poder después escoger con los que están allí algún estudio específico de lo que quieras indagar, pero tienes que empezar a conocer la problemática, pero más a fondo, porque no es suficiente, bueno, ¿cómo le parece a tal persona? Es muy callada, hasta ahí ya. No, eso no es algo, pero no me está diciendo lo suficiente. Hay que empezar a ir al fondo y eso lo puede tener tal vez documentado otra persona dentro de la misma institución para poder ir enfocándose exactamente qué es lo que quieres indagar. Ahora, la pregunta, ¿es suficiente o no? Lo decide el investigador. Hay casos Ok. donde se han presentado un informante sí, dos informantes sí, hasta tres o hasta cinco. ¿Ok? O sea que por Bueno, ese lado, si llegases a hacer una investigación de corte cualitativo, tienes, como decir, el grupo de informantes para poder indagar. Y incluso, no solamente los niños, ¿qué tal si tomas una muestra de padres y representantes? ¿O qué tal si tomas una muestra de docentes? Entonces tiene tres poblaciones diferentes. Y después cuando se conectan las informaciones que dicen tanto los niños como los padres como como los docentes, eso se le llama triangulación, cruza información y termina descubriendo algo que en este momento yo desconozco, pero que usted puede llegar a indagar. ¿Ve? bueno, profe, muchas Entonces, gracias, muy amable por su para allí. explicación. Gracias. Ok, entonces el naturalismo en la didáctica sostiene que el conocimiento debe basarse en lo que yo les he venido comentando, que todo hecho que ustedes observen es importante en la observación y la experiencia. Esto implica que ese enfoque prioriza el aprendizaje a través de la exploración y la experimentación, permitiéndose a los estudiantes descubrir conceptos mismos. Apunta mucho a lo que tú estabas diciendo, Marcela, naturalismo en la didáctica, ¿ok? También tenemos el estructuralismo, que se centra en propias estructuras que ya existen y en la didáctica promueve la comprensión de esas relaciones entre conceptos, se interrelacionan y fomentan un aprendizaje más profundo y sistemático. El normatismo en la educación, el normativismo, enfatiza la importancia de los valores y normas. Habrán casos acá donde se tiene que cumplir la norma específica porque es así, punto. Bueno, habrá alguien que indagará o descubrirá algo nuevo que agregar a esa norma en ese proceso que esté estudiando. Pero en este caso, que estoy hablando del normativismo, ese enfoque se busca en formar no solo individuos, sino también ciudadanos que tengan valores como la responsabilidad, que promuevan una educación que esté alineada a lo que todos siempre queremos, ¿no? Los principios éticos, los principios sociales. Perdón, ya va. Vamos a encontrar diferentes modelos y ustedes en la medida que vayan explorando diferentes modelos de acuerdo a lo que ustedes estén indagando, van a poder ver cuál es la corriente epistemológica por la que se van a ir. Cada modelo epistemológico ofrece una perspectiva única sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje. El naturalismo se centra en la experiencia, el estructuralismo se centra en las relaciones conceptuales, el normativismo se centra en los valores y lo que se busca siempre es comprender esas diferencias para esa práctica ustedes le quieran colocar en algunos casos educativa, en otros casos psicológicos, en otros casos políticos, en otros casos, bueno, en el que le quieran colocar, le cambian la palabra ahí, que a la final ustedes lo que van a es a indagar cuál se apropia más al área objeto de estudio. ¿Ok? O sea, explorar diferentes modelos epistemológicos nos va a permitir enriquecerlos, cada uno desde su propia práctica en la que se encuentre. Y van a integrar, en algunos casos van a integrar, en otros casos no. O sea, esa decisión dependiendo del objeto de estudio que busquen que sea el más significativo para ustedes o para el área que estén estudiando. ¿Ok? Lo importante es reconocer que la epistemología siempre va a apuntar a la ciencia y la ciencia significa tener el dato. Y el dato significa que voy a tener o que analizar o que medir. Entonces, fíjense, la medición y el análisis de resultados son cruciales en cualquier área de conocimiento, en la administración, en la educación, en la gerencia, en cualquier organización ustedes van a poder evaluar X cosas, el desempeño, hacer ajustes necesarios, crear una nueva cultura,
aquí cada uno va rebobinando, ¿no? De acuerdo a lo que me han hablado, crear una nueva cultura, una mejora, una adaptabilidad, buscar que el entorno cambie, un entorno cambiante, ¿ok? Bueno, ¿a ustedes qué les refleja a ver, esta foto? Conexiones, redes y conexiones. Conexiones. Ok, Unión. ajá, Multiconexiones, multidimensionales. multiconexión, También posibilidades. posibilidades, sí, Una red Una de red conocimiento. interconectada. red, una red, Investigación. sí, investigación, ok. Sistema. Interdisciplinariedad. ¿Cómo? Interdisciplinariedad. Ok, interdisciplinaridad. Fíjense, estamos en ese momento, en este mundo de conexiones. Qué interesante sería que acá, en esta, ojalá yo pudiera colocar, de repente me voy a atrever a colocar un foro participativo, o bueno, acá los que están, qué interesante sería saber que tenemos personas que de repente forman parte de una red. ¿Y cómo se llama esa red? Una red de valores o una red de transcomplejidad o Una red de conocimiento. una red de conocimiento. Y empezamos a crear, a unirnos a esas redes, ¿verdad? Yo conozco una red que se llama una red de Veranotit. No sé quiénes de los que están acá han podido participar, pero es una red de puros docentes investigadores y ahí están, aparecen de todo. Yo he visto que son diferentes carreras y transmiten un conocimiento en diversas temáticas y a mí me encanta. Veranotit se llama, la red de Veranotit. Y yo me suscribí a esa red. Yo sé que hay determinados días donde dedico el tiempo, a veces estoy full, pero hay momentos en que dedico el tiempo a escuchar y aprender, porque es que nosotros tenemos que estar en continuo aprendizaje. La episteme invita a que esté buscando siempre el conocimiento y que se mantenga interconectado, que se permita interactuar, a tener posibilidades, que puede haber alguien acá que está en alguna parte del mundo y eso me interesa a mí por mi área de conocimiento, la parte de gerencia, la parte de liderazgo, el trabajo en equipo, la cultura organizacional, el manejo de la inteligencia artificial, la epistemología, la investigación. A mí todo eso me encanta, el trabajo en equipo, lo comentaba, ¿no? La motivación. Y de repente acá hay expertos en ese campo. Lo que pasa es que no ha salido a flor conocer, por eso les decía, por favor, preséntense, todos preséntense. En el grupo sí coloqué el foro de presentación y conozcamos cuáles son las áreas que nos gustan, porque de repente, bueno, tomo el correo y le escribo, o alguien puede decir, tengo este libro que le interesa, entonces hacemos esas redes de conexión, esas posibilidades de intercambio. Y termina uno ofreciéndole a otro, mire, tengo este material que a ti te sirve también. Entonces, les invito, y es una simple foto, pero en esa foto, miren, hay grandes, hay pequeños, hay bien alejados, pero que a la larga hacemos conexiones. Dígame, yo que estoy viendo acá multiplicidad de personas que están en diferentes áreas, en diferentes lugares, y a cada uno de ustedes los bendigo y les deseo lo mejor del mundo en sus trabajos doctorales. Y ojalá mañana en un tiempo no muy alejado, pueda verlos o recibir el mensajito que me diga, doctora, usted el día tal me dio tal clase, hoy me estoy graduando. Y yo, wow, qué maravilla de sentirme conectada con las personas que hoy, con el cual hoy estoy compartiendo un conocimiento y que mañana ustedes me van a decir, ya, mi tema de tesis fue esto y logré tal cosa. ¿Ok? Entonces, esa interconexión. Entonces, vamos de la ciencia a la trasciencia. Cada día aparece algo nuevo. Entonces, fíjense, del siglo XX al siglo XXI estamos trascendiendo, estamos entrando a una nueva era, o ya estamos en esa era, una nueva era del conocimiento que tiene que ver mucho con la tecnología y va más allá de esas fronteras de las diferentes disciplinas que se tiene. Es una ciencia que no tiene una resolución definitiva a un problema objeto de estudio. Alguien me decía acá, ajá, María Jimena cuando comentó que era profesora, que es profesora de matemática o de estadística, algo así. Yo decía, a mí se me vino a la mente, fíjense, a mí se me vino a la mente, ajá, hoy día con el manejo de la inteligencia artificial, ¿cómo van a seguir enseñando la matemática si de repente en esa área, aunque esté muy alejada, aunque haya
bastantes situaciones que de repente, pues no, vamos a colocar el mejor escenario, que tenga toda la parte de redes, de tecnología, y que la persona conozca cómo buscar una fórmula a través de la inteligencia artificial, cómo va a ser esa enseñanza del manejo de la matemática en los nuevos estudiantes, por ejemplo. ¿Cómo va a introducirse estas nuevas herramientas digitales en la educación y sobre todo en la matemática? Yo me preguntaba, ¿no? Pero fíjese que lo que yo pensé no es lo que ella está viendo como interrogante. Entonces, cada uno tiene su propia visión. Y yo como pues estoy como impregnándome en el campo de la inteligencia artificial, yo me preguntaba eso, porque yo me preguntaba, ¿serán que hay carreras que van a desaparecer? Porque así como hay procesos en algunas fábricas donde están buscando ya robots para que manejen determinados procesos y donde de repente ya no necesitan a 80 personas, sino a 20, entonces porque ese robot va a hacer todo, por ejemplo, en el campo agropecuario, que tenga que recoger una cosecha. Entonces, con el robot se encarga de recoger todo y lo que hacían las personas que terminaban cansados, rematados, agotados, lo hace un robot, vamos a suponer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las carreras que se mantienen o que se van a mantener en el tiempo o cuáles serían las nuevas carreras que van a emerger con esto que nos está arropando de la tecnología en el campo, pues, específico de la inteligencia artificial? Entonces, estamos trascendiendo, ¿verdad? No es que antes no estábamos trascendiendo, no. De repente desde antes ya se venía observando, pero no habíamos sido tan observadores como ahora que sí se destapó, ¿sí? La olla se destapó. Entonces, es abordar todo aquello que no se sabe actualmente, pero aprender cómo hacerlo, cómo abordarlo. Es parte de la interdisciplinariedad desde lo social, desde lo político, desde lo económico, y yo le agregaría incluso desde lo ambiental, porque el ambiente también es un eje transversal que aplica para toda área de conocimiento, ¿ok? Entonces, ese nodo de la trasciencia es una estrategia institucional también. Esa trasciencia también tiene que ver con la transcomplejidad. Entonces, yo también estoy en otra red que la red se llama Reddit. Y ustedes pueden buscar en Google Reddit. Entonces, en Reddit se van a encontrar, o en su momento yo les puedo colocar por el grupo también el nombre, bueno, el nombre específico es REDIT, que es la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Y de repente, material que está allí también les puede llegar a servir en su momento y es necesario que empiecen a leer, a documentarse. Entonces uno va armando sus propias redes y el que está en un área específica va armando sus propias redes sobre su área de conocimiento. Si yo fuera una experta en cocina o que yo haya estudiado y ya me haya formado como chefs, por ejemplo, hago mi red de equipo de personas que en un momento determinado compartimos algo, ¿verdad? Y así cada uno de ustedes hacen sus propias redes de conocimiento. Y hoy día no se puede Doctora, decir, no, no me meto ahí porque no quiero que sepan lo mío. No, aquí la ciencia se mantiene y es para darla a conocer, ¿ok? doctora, ¿me permite un comentario? Sí, Mira, estaba hablando usted de la inteligencia artificial y la verdad que adentrado en el tema, eh, lo que sí se está planteando a nivel mundial es que también como consecuencia de la misma, también se está abriendo la brecha entre dos mundos. Un mundo que es el privilegiado donde estamos nosotros, que tenemos acceso a ese tipo de instrumentos, pero la gran mayoría del mundo no tiene acceso a eso y para ejemplo, simplemente hay que señalar por el tema de que dos terceras partes del mundo no tiene realmente ni siquiera acceso a los servicios básicos y mucho menos el agua. Una tercera parte del mundo es el agua, donde las personas no tienen el mínimo de agua disponible para consumo humano diario. Entonces, cuando uno ve estas cosas, se da cuenta de que la inteligencia artificial lamentablemente se está también utilizando y no solo para los temas que son positivos o creativos, sino también realmente se está utilizando más y más para temas de control de la gente. Entonces, con eso se está perdiendo libertades, con eso se está también abriendo más la brecha y por ende la misión de nosotros los privilegiados cuando estamos haciendo nuestros trabajos es realmente
no solamente alertar de eso, sino presentar fórmulas y soluciones que permitan a integrar todo el mundo. Bueno, es un comentario mío que veo ante la maravilla que es la inteligencia artificial. Sí, es una maravilla siempre que sea bien utilizada y lamentablemente no lo está haciendo en el contexto como nosotros lo entendemos la gente que tenemos tradición y cultura y demás. Bueno, era un comentario. Excelente aporte y se lo agradezco, porque efectivamente todo lo nuevo que emerja de alguna u otra forma, algunos sectores son más privilegiados que otros, siempre, eso no hay, y siempre va a haber un control y un dominio de los más interesados por algo, ¿sí? Entonces, pero es conocer, nosotros debemos conocer tanto las fortalezas como las debilidades, y por eso el conocimiento es clave. En la medida que nosotros conozcamos las herramientas, conozcamos el para qué, no nos vamos a dejar envolver muy rápidamente por algo que veamos, que creamos que es así, porque ahora cuando alguien ve una foto de algo, ya cree el cuento de que, ay, mire como, mire lo que ocurrió, mire lo que está pasando, y resulta que no es así, porque resulta que es una imagen que ya le buscó voz, ya le buscó forma, ya le buscó movimiento, y las personas desconocen que eso es producto de la inteligencia artificial. Pero si nosotros nos encargamos de primero documentarnos y después de documentar a otros también, de que no todo lo que ve entonces allí es donde está el inicio de la clase, saber si eso es verdad o es una falsedad. Entonces sí, Sí, efectivamente, sí está llevando a muchos lugares, a mucho conocimiento el uso de la inteligencia artificial, pero como todo tiene sus fortalezas y debilidades. Y bueno, bueno, tu aporte para este momento. Muchísimas gracias. quería un comentario adicional rápido. Mira, represento a Finlandia y Finlandia es un país que no tiene ningunos recursos de ninguna especie, pero el principal recurso que están desarrollando es su gente. Por eso la educación es fundamental en ese tema y veo con agrado varias de nuestros compañeros aquí que están en el área de educación. Es tan importante realmente forzar la barra para que todo el mundo tenga acceso a la educación y no a través necesariamente de la inteligencia artificial, sino todos necesitan una base de educación que les permita tener su propio criterio y con ese, por supuesto, contrastarlo con lo que viene por el Internet. Pero Ok, eso, maravilloso. Bueno, bastante aporte por dar en el lugar donde te encuentras, ¿no? Efectivamente, la educación es clave. Por eso ustedes son bienaventurados, afortunados, porque están en este momento adquiriendo un nuevo conocimiento y formándose para algo. Ese algo lo están terminando de descubrir y lo van a terminar de descubrir cuando te dejen el legado en el área que tomen como objeto de investigación. Y tener esa mirada, fíjense, esta lámina que está aquí, esa mirada transcompleja, donde incluso van a poder interconectarse las ciencias sociales, las ciencias naturales o hasta las ciencias espirituales. Entonces, allí va a haber una sinergia, una reflexión profunda y fíjense que en el centro está lo que decía nuestro amigo Freddy, que está la educación. Y la educación la van a terminar estudiando buscando el enfoque que inicialmente alguien me decía, ¿es método, es investigación? Sí, es investigación. Es el proceso? Sí, es un proceso. Y ustedes van a decidir el camino, o cuantitativo o cualitativo, para hacer ese estudio, esa dialéctica, y van a ver a la final con cuál de toda esta ciencia u otra que aparezca, van a mirar, van a tener esa mirada transcompleja en su proceso investigativo. ¿Ok? Fíjense que ustedes en la epistemología van a tener un objeto de conocimiento. ¿Cuál es el objeto de conocimiento que van a tener presente en su trabajo de investigación? Y ese objeto de conocimiento se van a adentrar específicamente a estudiarlo. Y estudiarlo significa conocer esas teorías, conocer esos autores, los expertos en ese campo, para ponerle el ojo a ese conocimiento. Empezamos, la epistemología, el conocimiento, el objeto de conocimiento o ver la realidad de lo que estoy estudiando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El yo de los contenidos desde su propia mirada, porque si lo está haciendo es porque usted está en el área, porque tiene la experiencia, porque tiene la vivencia, entonces hay un yo subjetivo o esas ideas y esos constructos que ya van a ser compartidos desde lo intersubjetivo. Entonces eso es episteme, la epistemología vista desde diferentes conceptualizaciones básicas como las que están viendo en este momento. ¿Ok?
van a tener varias vertientes. La noxiología, que tiene que ver con la filosofía o la clásica o alguna otra, ¿verdad? Con la filosofía de la ciencia. Van a tener, ya han visto ejemplos que les mostré inicialmente de la herencia del Círculo de Viena en Estados Unidos, en Inglaterra, la teoría del conocimiento en Alemania o en Italia, el teoricismo, el deductismo, el racionalismo, con los expertos en el campo de la epistemología, como Popper, como Piaget. Entonces hay, dependiendo del estudio de conocimiento, ustedes van a buscar los diferentes, ¿cómo decir? Pioneros en el campo del conocimiento que ustedes estén indagando. Entonces, la ciencia siempre va a estar presente, la filosofía siempre va a estar presente. ¿Qué es lo que vamos a destacar nosotros? La reflexión, ese enfoque interpretativo que cada uno tiene que darle, ¿ok? Entonces vamos a tener teorías, hechos observables, métodos y sí, efectivamente, todo tiene que ver con investigación. Entonces, busquen teorías, busquen cuáles son los hechos observables para que armen bien ese planteamiento del problema y vayan pensando en posible método, el paradigma que van a tener presente. Si se van a ir por lo cualitativo o se van a ir por lo cuantitativo o van a utilizar ambos métodos porque puedo recoger una data, porque me Profe, es fácil tabular, porque me es fácil buscar la información estadística o porque me voy en la parte cualitativa y de los diferentes métodos que van a ver en su momento, ustedes van a decidir, me enfoco por este método porque es el que más se adapta, ¿verdad? O voy a utilizar parte de las ciencias que les mostré anteriormente, voy a utilizar la historia, la hermenéutica de lo que de lo que se ha vivido en este campo de conocimiento, como voy a trabajar desde el punto de vista positivista o yo voy más allá, que es el pospositivismo. Entonces, ¿cuál va a ser la hermenéutica que va a estar inmersa en mi campo de conocimiento? Eso lo van a ver cuando estén propiamente centrados en el área de investigación. Bueno, como hemos visto, Sergio, dime. Buenos días, profe, qué pena. Profe, teniendo en cuenta, digamos, que la explicación que nos estás dando y para el trabajo de tesis doctoral, teniendo en cuenta desde la teoría epistemológica y los conocimientos científicos, digamos que en mi parte tengo unas ideas, unas propuestas adelantadas, pero yo sí quisiera como preguntar más a fondo si va a haber de pronto por parte de la universidad como un acompañamiento desde ya para empezar a indagar el tema, o sea, para empezar un acompañamiento tutorial de doctorado, pues para empezar a abordar nuestra temática de la sustentación de la tesis o cómo se va a abordar ese tema, de pronto adelantándome al tiempo. Ok, en relación a su interrogante, sí, yo pienso que dentro de la malla curricular, a medida que ustedes van avanzando, van a llegar a la persona que les va a ayudar a adentrar en cuál pudiera ser el tema de investigación. Pero lo que sí les aconsejo desde ya es que no es la persona que les diga es este tema y váyase por acá, no, son ustedes que con el área, con la experiencia que tienen, con lo que están en el área donde laboran, donde tengan oportunidades de conseguir información, donde tengan acceso a la bibliografía, ¿verdad? Donde ustedes observen que efectivamente hay una problemática que se ha venido presentando en el tiempo, donde puedan conocer la historia de lo que ocurre en esa problemática que ustedes ven, vayan pensando cuál pudiera ser su posible tema de tesis doctoral, posibles temas, si tienen varios mejor, porque así pueden decir, hasta ustedes mismos pueden llegar a decir, este es lo mío. O sea, no es la persona que va a estar en el seminario que les va a decir, agarren esto. No, son ustedes los que van a decir, tengo estas posibles temáticas y van a tener una explicación. Cuando alguien les pregunte, si yo fuera la profesora, le diría, bueno, Sergio, ¿cuál es tu temática? A ver, ¿sobre qué quieres trabajar? Cuéntame. Dime rápidamente sobre qué le gustaría trabajar. Entonces yo iría sobre la parte educativa y las problemáticas de la parte educativa aquí en Bogotá desde Ajá, un entonces sector yo le diría, desafectuado. Sergio, me tiene que trabajar más a profundidad lo que me está diciendo, porque no me está diciendo nada. O sea, parte educativa, ok, pero no es suficiente. Educativa es muy amplio. No, yo voy al médico. Una ¿Qué propuesta, tiene? digamos, hacer una propuesta pedagógica desde la parte educativa. Pues es que yo ya más o menos la he venido como trabajando, pero pues era esa como mi pregunta puntual.
para No, está muy poderla bien, está presentar. muy bien, Sergio, está muy bien lo que me estás diciendo. Lo que permito es el momento para que lo que tú me estás diciendo, porque tú te atreviste a preguntarlo y habrán otros que están en la misma situación que la tuya, pero entonces aprovecho el momento para que sirva de ejemplo para otros. Entonces, sí, ok, una propuesta educativa ¿de qué? Porque tenemos que colocarle a todo el proceso completo de la oración. Yo digo siempre, colóquele sujeto, verbo y predicado, complementos a todo lo que quiere. Una propuesta educativa de qué, para qué es lo que quiere, cuál es la problemática que observa en el área, qué es lo que se ha venido presentando, qué es lo que le llama la atención, porque usted considera que puede ser un tema a estudiar. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que desde ya vaya pensando qué es lo que le mueve a usted ese grillito en la mente que le dice, me interesa esta temática por algo. Entonces, una propuesta pedagógica de qué y para qué y por qué. Entonces, vaya desgranando todo eso y plásmelo en el computador para que cuando llegue el momento tenga el suficiente contexto que pueda a la persona decirle, sí, claro, es Sergio, esa es la vía. O sea, tiene bastante por hacer y para delimitar incluso, ¿ok? A eso me refiero. Entonces, Listo, profe, muchas sí gracias. debe tener acompañamiento. Yo sin duda no creo que a alguien que empiece lo dejen solo acá. El éxito de una organización es precisamente el acompañamiento a las personas que están en un trabajo doctoral. Ocurre de todo. A veces cuando uno está en un trabajo doctoral, o desaparece el alumno o desaparece el tutor. Entonces tienen que tener ojo clínico de verdad, que les vaya a acompañar realmente tenga el compromiso de apoyarlo a seguir adelante en el proceso investigativo. Es el apoyo, porque realmente el que hace la investigación pues es el doctorando. Pero ¿Cuánto, el sí, apoyo es muy importante porque es quien guía el proceso. Si va bien, no se desvíe por aquí, no focalícese por acá. Y entonces yo creo que el acompañamiento pues sí es clave, ¿ok? y cuánto tiempo nosotros tenemos Sí, me, designado para presentar las tesis doctoral? ¿Cuánto tiempo en No, sustentación? la parte de tiempos en cuanto al trabajo sí no sé porque pues esa parte sí le corresponde a los que están en seminario o a la misma institución que tienen plasmado el tiempo. No lo sé, voy a indagar, de verdad voy a indagar porque pues yo solamente doy pues la asignatura, ¿no? De epistemología, pero desconozco el procedimiento de cómo es la parte de elaboración de la tesis, los tiempos, porque sí, en otras instituciones donde yo hice mis estudios doctorales sí había un tiempo. Y cuando uno pasa el tiempo, entonces viene como el castigo, que el castigo se refiere a seguir pagando sobre algo que usted no está trabajando y ahí es cuando viene el dolor. Entonces uno dice, pero estoy pagando y todavía no termino de sacar. Y entonces, ¿qué es eso? Entonces usted se centra en terminar algo que le está costando, ¿verdad? Entonces, pero en este caso no lo desconozco, así que le corresponde a ustedes indagar con las personas del área, pues, de la unidad curricular, ¿ok? Profe, una preguntita. Sí, Iván, cuénteme. ¿Quién es Iván? Son, ¿Iván qué? yo me llamo Yesner Iván, sino que ahí aparece Iván. No sé Ajá. por qué. Recuerden presentarse, ¿no? Todos en el grupo. Ajá. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Eh, no, dos preguntitas. La primera es, acompañado con lo que decía el compañero, el tema de la tesis de grado. Es importante, sí, lo que él dice, porque si uno inicia desde ya, pues, digamos, va a alcanzar los tiempos, ¿no? Y si uno tiene un tutor desde ya, pues, lo mismo. Entonces, yo diría que lo que él dice, es demasiado importante para nosotros. Y Sí. dos, sobre la tarea, sobre la actividad número 3, no me quedó tan clara. Quisiera ver si usted nos explica o cómo ¿Usted se... le recuerda qué era lo que se preguntaba? Habla de, ¿alguien tiene allí la tarea de la actividad 3? Es que alguien también preguntaba por ahí sobre eso. Sí, yo la tengo. Es la relación de la IA con el tema de investigación. Y había que hacer un Oh, cuadro donde uno veía eso, ¿no? ok. Sí, a Entonces eso ya me... cada Había que buscar uno. el nombre de un artículo, decía el año, el autor, aspectos resaltantes que encontró y por qué le llamó la atención. Eso era de un artículo que hablaba de cómo eso está relacionado con un tema que yo busqué de investigación. Y el otro era buscar una aplicación o una herramienta
que se hubiese creado con la IA que tuviese también que ver con mi área de investigación o mi tema de investigación. Ok, Y como las ventajas que encontré, por qué le llamó la atención y que explicara eso, ok. tanto, digamos, de un Ese, análisis crítico. Ajá. ok, ese es el tercer punto. Bueno, el tercer punto, Ujú. cada uno de los que está acá, que está trabajando en un área específica, de alguna u otra forma tiene que indagar, bueno, la inteligencia artificial, un artículo que esté relacionado sobre lo que ustedes están desempeñando. Entonces, lo que desempeñan, e indaguen si algo de la inteligencia artificial tendría aplicabilidad. Por lo tanto, por eso es la búsqueda de ese artículo científico. Y si hay una herramienta que ya se utiliza en el área temática donde está, ¿cuál pudiera ser? Y entonces Ujú. colocar las ventajas que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué este tercer punto? Porque es algo que nos arropa en este momento a todos Ujú. acá. Uno va en Japón, van en estos días escuché una noticia de unas jóvenes que fueron a Japón y se encontraron de que cuando entraron a la banca, quien les estaba atendiendo allá para ser tratados como clientes eran dos robots. Y ellos decían, ¿y las personas? No, no habían personas, eran las personas que ya estaban allí preparadas para decirle buenos días, adelante, ¿qué necesitan? Díganme, y ya estaban todos programados para eso. Entonces, bueno, y así sucesivamente, cada uno en su área, entonces indaga en la actualidad qué hay de la inteligencia artificial, qué artículo científico hay que se relacione con el área temática que ustedes piensan desarrollar. Por ejemplo, Iván fue el que habló ahorita, ¿verdad? Sí, señora, Ah, sí, Iván, si señora. yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que te llama la atención a ti como tema de tesis doctoral? Yo, sobre lo que estoy investigando es sobre cómo las funciones matemáticas pueden dialogar con el currículo, pero desde los conocimientos epistémicos, es decir, los conocimientos que no se han tenido en cuenta, sobre todo la parte ancestral, ¿sí? La parte de cómo ese conocimiento que los estudiantes tienen en sus comunidades se puede articular de alguna manera con el currículo explícito. Es eso. Ok. Ah, bueno, entonces pues ya o sea, su enfoque apunta hacia el área de conocimiento en el campo de las matemáticas, ¿sí? Sí, señora, sí, señora. Entonces, sobre esa temática es que tiene que empezar a indagar cómo ha sido el proceso de enseñanza en el campo de conocimiento de las matemáticas en la institución donde tú te encuentras, cómo ha sido las fortalezas o debilidades, qué es lo que más les gusta a ellos, qué es lo que no les gusta, por qué no les gusta, cómo dan las clases, quién las da, cómo las explican, con la era de la inteligencia, con la entrada de la inteligencia artificial, cómo se va a dar la explicación de las matemáticas, por ejemplo, en ese campo de conocimiento. Y cuando toca la parte ancestral, ¿qué le llamó la atención? ¿Por qué lo incluye? Entonces, empezar a contextualizar la situación y el problema que usted observa en este área de conocimiento y si habla de currículo, pues significa que tiene que conocer cómo es el currículo, cuál es la base de ese currículo, cuáles son los modelos internacionales que en el campo del currículo se han colocado, cuáles han sido los modelos, ¿verdad? Que han dejado, que han estado plasmados en el campo mundial y si esos han tenido su aplicabilidad en el área donde tú estás o no, si están relacionados, si se ha cambiado el currículo en varias oportunidades, cuántas veces se ha cambiado y por qué se ha cambiado, ha sido en varias áreas o ha sido en una específica, hay bastante por indagar en este campo de conocimiento, ¿ok? Y después pues se le va Sí. dando la forma, ¿vale? Muy Eh, buenos días, doctora. Le habla Cristian López. Yo he estado toda la mañana escuchando la temática de la clase y las inquietudes de los compañeros. Le hablo desde Fundación Magdalena, Colombia. ajá, Es bienvenido, un placer Cristian. saludarlos a todos. Bueno, esta es mi primera clase. Sé que hay tres módulos que me sentaré a escuchar este fin de semana, que ya están colgados en las páginas de la universidad y que tengo que hacer unas tareas. Pero mi inquietud va en lo siguiente. Yo aún, como es la primera clase, aún no tengo definido una línea de investigación y ni siquiera tengo definido un tema específico, porque eso imagino que comenzaremos a trabajarlo con el tutor que tiene que ver con líneas de investigación. Y ahí es donde nosotros vamos a formar un tema y vamos a comenzar a encarrilarnos.
Pero entonces, como el tercer punto va enfocado a dónde va tu investigación y a partir de ahí mirar cuáles herramientas de la IA se asocian con eso y cómo las aplicaría. En el caso mío, que aún no tengo definido eso, trabajar sobre el supuesto de qué haríamos entonces. Esa es mi interrogante. Ok, Cristian, te pregunto algo. Si yo fuera la persona que estuviera empezando con usted el estudio de las líneas de investigación, si yo fuera, no, no soy, pero si yo fuera, le preguntaba, ¿qué es lo que más te llama la atención para poder ser tratado como proceso investigativo? Nómbreme tres. Bueno, doctora, yo soy docente de ciencias naturales químicas. Y ya tengo dos artículos que están indexados que hablan sobre cómo las competencias influyen en la prueba saber IFE. Yo sé que en Venezuela no aplican el IFE, en Colombia es un instrumento para evaluar la calidad de la educación media y entonces me enfocaría sobre esa misma línea, mirar cuáles son los componentes y las competencias donde más fallan nuestros estudiantes, en el caso del departamento del Magdalena y específicamente en la institución donde yo laboro versus otros departamentos de Colombia donde parece ser que lo están haciendo mejor que nosotros y a pesar de que los lineamientos curriculares son los mismos para toda Colombia, porque un profesor que trabaja química en grado 10 en La Guajira debe trabajar lo mismo que trabaja en el Atlántico, que trabaja en que trabaja en Bogotá o que trabaja en el Amazonas, porque eso es universal para todas las escuelas del estado. Entonces, yo creo que me enfocaría en la misma línea sobre la que ya yo he escrito y sobre la que vengo trabajando. Bueno, Cristian, se da cuenta que sí hay información que no está en el aire, que a la hora que yo le pregunto, saque, a ver, ¿qué sabe? ¿En qué ha trabajado? Usted me acaba de decir, he hecho dos artículos científicos, porque uno tiene que meterse a investigar en lo que le gusta. Uno tiene que meterse a investigar en lo que ha trabajado, en lo que tiene experiencia, en lo que le está apasionando, en lo que está alrededor, donde puede tener el dato, donde puede tener la información. Donde usted tiene información, puede tener información cuantitativa de la prueba IFE, de saber qué pasa a nivel nacional o a nivel local o en la zona donde está, cuál es el dato estadístico, qué es lo que más ha afectado, dónde están los picos, en qué meses, cuántas veces se da en el año, se da una vez, se da dos veces, por qué se dan dos veces, qué tiene que ver la primera prueba con la segunda, si se dan dos veces o si se dan tres, eso lo sabes tú. ¿Por qué fallan? ¿Y cuál es la falla? ¿En qué específico? ¿Será que tiene similitud las fallas aquí o en el sector? Depende del área donde se encuentra, el contexto. O sea, tiene bastante información y sí puede. Entonces quiere decir que su respuesta a la última temática va a tener que ver con el manejo de la química en la educación. Entonces busque un tema, un artículo científico que tenga que ver con la química en la educación y luego si a nivel de inteligencia artificial hay algo que puede influir en el uso y el conocimiento de la química y lo relaciona y mira a ver si hay alguna inteligencia artificial y da respuesta a la pregunta número 3. O sea, el hecho de que no Ok. hayan visto la una o las dos clases no significa que hoy queden perdidos. No, hoy estamos haciendo un contexto general de todo lo que hemos venido trabajando y reforzando. ¿Sí se dio Ok, cuenta que sí se doctora, puede tener muchas gracias. información? Muchas gracias, doctora. Ok. Ah, Bueno, doctora, qué pena que le interrumpa nuevamente. Tengo otra inquietud que, bueno, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con epistemología y conocimiento y algunos compañeros han hecho énfasis sobre lo que quieren hacer, pero mi inquietud va ahora en la entrega de trabajo. ¿Existe ajá. un formato? ¿Existe, no sé, cuáles son las normas APA que debemos aplicar para la entrega de los mismos? O sea, en esa parte introductoria, pues como yo no estuve cuando hicieron la introducción, ni cómo debemos entregar trabajo, pues usted sabe que siempre existe un estándar en Venezuela, pues yo sé que existe uno porque yo estudié en la Universidad Rafael Belloso. Entonces aquí en la IESIP no sé cómo se trabaja eso. Sí, ¿alguien me puede decir, Patricia, usted tiene la actividad número 2? Sí, sí, yo la tengo. ¿Qué fue? Tengo un formato porque, claro, eso lo dejaron, yo se los puedo pasar por el grupo si quieren, un PDF, donde tengo la carátula que ya la montaron cuando hicimos las primeras entregas de otras materias. Entonces, el mismo formato que yo uso para todo. Está configuradito y todo, y yo se los puedo pasar por el grupo de WhatsApp para que todos lo tengan. Pero sí, sí existe, claro. Ya, a Y, ver.
rebobino la pregunta. Gracias, Porque Patricia. está hablando de un formato, ¿no? Eso se los puedo facilitar. Sí, en relación a la pregunta que hizo el compañero en este momento que le llama la atención de cómo lo va a presentar, aquí Ujú. la respuesta a las tres actividades que se pidieron fueron muy sencillas, solo que la primera fue relacionada al concepto de epistemología. Ya Ajá. va. El concepto, Pues, lo pidió en PowerPoint y yo también pues adapté el formato a PowerPoint, que es lo ajá, que, porque usted lo pidió la primera tarea en PowerPoint, ¿no? En ese sí. formato. La última sí la hice como ya era como un cuadro más, lo hice Ok, fue en Word. aquí Ah, no, está. todo lo monté ¿Qué en era? PowerPoint, pero parece Word. Perfecto. Profe, qué Eh, pena interrumpo y qué pena interrumpo. Yo también tengo dudas con la tercera tarea. Yo ya hice la primera y la segunda, pero la tercera no la entiendo, la del video, no la comprendo muy bien. Ok, pero voy a rápidamente dar un repaso de cada una. En esta era buscar 5 artículos, que en sus artículos esté específicamente el concepto de epistemología. O sea, ¿qué dice ese autor sobre epistemología? Y colocar aquí el concepto de epistemología de acuerdo a ese Ujú. título de ese artículo que consiguió. El artículo se llama La episteme en la investigación, supongamos. Entonces, bueno, el título del artículo. Y aquí escriben el concepto. Aquí tienen que colocar quién lo escribió. Rangel T 2024 y el año. ¿Y qué fue? Esto, si ven que está combinada la celda, es porque al tener el concepto de cada uno de estos autores que ustedes indaguen, van a ver que coinciden o no coinciden, que hay cosas similares o no. Eso lo van a colocar acá. ¿Qué es lo que ustedes ven en común o no? Es una sola información de lo que ustedes pudieron determinar de estos conceptos. Y acá, donde está la fuente bibliográfica, es colocarla correctamente, lo cual significa que tienen que ver cómo se escriben las normas APA versión 7, donde siempre está el autor, siempre está el año, siempre está el título del artículo, donde está el volumen, donde están las páginas, de donde lo sacó y, importante, el link de la información de donde está sacando ese concepto. De tal manera que en algunos casos el link queda hasta en otro color, a veces se ve azul, que significa que está activo para uno darle clic y ver la información. Ese es en relación a la primera actividad. Como pueden observar, es sencilla porque es búsqueda informativa en la web a través de bases de datos confiables, ¿no? No es, no, yo busco el Rincón del Vago y el Rincón del Vago dijo cualquier cosa. No, no es Wikipedia, el concepto de Wikipedia dice que no, autores que están en revistas científicas que dan un concepto de epistemología y lo colocan acá, ¿ok? Esa fue la primera actividad. La, Profe, discúlpame, pero ese cuadro comparativo lo hacemos en Word y también en PowerPoint. o sea, lo colocan en la lámina de PowerPoint, sí. Sí, ustedes lo pueden pasar. Lo importante es que quede plasmada la Profe, información. se puede utilizar Canva? Sí, con tal y abra la información que colocan, sí, hay casos en que no, cuando lo hacen en algún método, cuando yo voy a abrir, no, si puede abrir, ustedes se cercioran de que funciona. Si funciona, chévere. Pero si yo quedo atada y que no puedo mirar nada, entonces por eso digo que la manera más práctica, ¿no? Que si lo hacen en Word, pues queda todo bien organizado. Si lo hacen en PowerPoint, pues está el esquema. Lo importante es que quede el esquema como se lo mostré, que se pueda evidenciar y yo rápidamente calificar si cumplió con todo lo que se les pidió, si están los 5 artículos listos, si tienen acá estos 25 puntos, ¿ok? Dora, qué pena que me Cuando vamos a la interrumpa. otra actividad, que fue esta, esta tiene que ver con las teorías. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que buscar las teorías que se asocian al tema de investigación, que probablemente estén indagando. Puede ser que si alguien diga, no, pero es que yo tengo 3 posibles temas, bueno, escoja uno solo, un solo tema. Y sobre ese tema, indague cuáles son las posibles teorías que están inmersas en esa área que usted considera que pudiera ser tema de investigación doctoral. ¿Cuáles son las teorías? Entonces aquí coloca la temática, el posible título. Aquí yo no estoy corrigiendo si el título está bien, si la temática no es. No, lo que estoy haciendo es una exploración de que por lo menos intentaron hacer una búsqueda, intentaron colocar una temática, un posible título y unas posibles teorías que están marcadas en esto, en esta temática que colocaron acá. Ventajoso para los que se vayan alineando ya en algo.
los hace pensar a los que todavía no se han alineado a alguna línea de investigación, pero ya tienen que hacerlo en esta práctica, ver qué cosa van a desarrollar posiblemente y para poder incluir, bueno, yo voy a trabajar la gerencia estratégica en la comunidad tal. Ah, bueno, esa gerencia estratégica tiene que ver con una teoría, la teoría de la administración, la teoría de la complejidad, la teoría del caos, la teoría de la incertidumbre, la teoría del sistema. ¿Ves? Así ustedes cada uno van a tener que indagar qué teorías se asocian posiblemente en el tema de investigación doctoral que ustedes pretendan realizar. Que no lo tienen, pues tendrán que adentrarse en alguno, porque alguna temática tienen, ¿ok? En este momento ninguno está en el aire. Algo tiene en su cabecita que está pensando que pudiera ser. Que si es correcto o no es, en su momento van a tener la docente o el docente que les va a explicar lo correspondiente al seminario de investigación. Pero esta es parte de la temática, que es la episteme, que es la búsqueda del conocimiento de la teoría sobre el posible tema que ustedes están y que van a colocar acá. Temática y posible título, ¿ok? Yo no les voy a decir está bien o está mal. Cumplió con la actividad, buscó las teorías y cumplió con lo que se le solicitó, ¿ok? Y la otra, que es la que siento que ha generado ruido, es esta. Esta tiene que ver con buscar un artículo que esté asociado con la inteligencia artificial, pero dependiendo de la temática que ustedes están estudiando o que están teniendo presente como posible tema de tesis doctoral. Entonces, no, yo trabajo en el área, a ver, Patricia. Maestra, una pregunta. Buenos Luisa. días, mi nombre es Luisa. Ajá, dime. Yo estoy enfocando mi tesis doctoral en la integración pedagógica de recursos digitales en la enseñanza de la lengua castellana en secundaria. Tengo que buscar artículos relacionados con la enseñanza del español. Ajá, los recursos digitales de lo que tú estás indagando, ajá, de lo que tú estás estudiando, ¿qué encuentras de inteligencia artificial que se asocie con su área temática? Así es. Ok, muchas Es uno gracias. solo. Aquí dice, no son 5, es uno solo. Es un solo Bueno, artículo científico, ¿ok? Es uno solo. Pero sí tienen que ver que se relacione con el área objeto de estudio que ustedes tienen. Entonces ese artículo lo van a colocar acá, el nombre o el título, el autor y el año, la fuente bibliográfica correcta, el autor, el año, el título, el volumen, las páginas y el link que abra correctamente. Si van a hacer uso de la inteligencia artificial para esta búsqueda informativa, asegúrense que lo que hay allí es verdad, porque la inteligencia le da lo que uno le pida, pero uno no sabe si es verdad o es mentira. Entonces tienen que explorar que efectivamente cumple con la información que se está solicitando, por lo menos indaguen que eso sea así. ¿Y qué aspecto resaltante encontró en ese artículo? ¿Por qué le llamó la atención? Y luego la parte B es si consigue una evidencia o un video que explique que efectivamente se está aplicando la inteligencia artificial en esa área temática. ¿Ok? De esto es lo vale. que se trata la tercera actividad. Profe, tú me estabas preguntando, ¿no? Entonces, bueno, mi temática es, en líneas generales, la introspección como proceso formativo en la formación del psicólogo, análisis de las barreras emocionales y cognitivas desde la perspectiva fenomenológica y transcompleja. Yo Ok. quiero verlo así porque es un proceso como jefa de un departamento de psicología. Yo quiero ver cómo es ese proceso que no se desarrolla con materias ni con unidades curriculares, cómo la vive el psicólogo, desde las voces del psicólogo, del que se está formando, mejor dicho, no del psicólogo, del estudiante que está formándose como psicólogo. Y dentro de los, estuve explorando de los videos, conseguí una doctora por allá en Estados Unidos que hablaba de la inteligencia artificial aplicada a digamos, a unas evaluaciones que ella hacía y le daba unos prompts y unas preguntas para que los estudiantes hicieran procesos de introspección sobre lo que estaban, digamos, el contenido que ella impartía. El video más o menos dura 20 minutos. Entonces, el artículo, esta doctora o profesora decía, claro, es en inglés, pero tenía subtítulos, ¿no? Entonces, ella explicaba que aplicaba como unas guías de preguntas, ¿sí? Personalizadas para que el estudiante le hablara a la inteligencia artificial y lo obligara a reflexionar sobre lo que estaba estudiando. Entonces, no era solamente consultarle cosas, sino hacerle preguntas, devolverle preguntas y en ese proceso llegaban a unos insights más profundos
estos estudiantes. Y como mi tema es de introspección, porque yo quiero ver cuál es el proceso que están viviendo ellos desde estas dos vertientes, ¿no? Desde la fenomenología, cómo lo viven y Qué bien. desde la transcomplejidad de todos los elementos que están convirtiendo en su formación como psicólogo. Bueno, me Ajá. llamó la atención ese video. Bueno, así fue que lo hice entonces. ¿Ves? El Maravilloso. otro tema fue buscar una aplicación o una herramienta basada en inteligencia emocional, ¿sí? Y Ajá. bueno, conseguí una que me llamó mucho la atención que se llama Mintsera, ¿sí? Y Mintsera es una herramienta de, digamos, como de diario, donde las personas pueden escribir cómo se están sintiendo a lo largo del día, le hace muchas preguntas, lo lleva a hacer procesos de reflexión y hacer insight, pues, de su cotidianidad, ¿sí? Entonces le permite, por ejemplo, saber qué emociones ha experimentado, le hace preguntas profundas. Claro, lo hace un algoritmo. Vamos a entender que el algoritmo ha sido alimentado con muchísima data que tiene que ver con procesos de introspección, porque si no, pues tampoco el algoritmo sabe qué va a hacer. Sin Claro. embargo, el riesgo está, bueno, si esa es una de sus ventajas, ¿no? Que puede identificar patrones de pensamiento, que puede reconocer y aplicar ejercicios que puedan ayudar en función del diálogo que está teniendo la persona con esa herramienta. Y ofrece plantillas de reflexiones bien interesantes. Eso es lo que sucede. ¿Cuál es digamos, los riesgos que yo también estuve observando? Hay una mirada, pues, de pronto un poco superficial, cómo sabemos realmente el proceso que está viviendo la persona. Nosotros no solamente, como expertos de la psicología, no solamente nos dedicamos a lo que dice lingüísticamente hablando, ¿no? O sea, sino también los gestos, la transmisión de las emociones, la postura corporal, una serie de datos que filtra el experto cuando tiene a su usuario enfrente, que no lo hace una inteligencia artificial, Bueno, pero ¿sí? maravilloso todo lo que expresa, Patricia, porque fíjate tú que efectivamente cuando se hace uso de la inteligencia artificial, pero uno tiene la experiencia, puede dar respuesta, así como tú lo estás diciendo, que algo que se pueda tener es o no es correcto, porque ya tú tienes la Ujú. experiencia y efectivamente eso no hay ninguna inteligencia artificial que lo supere, porque el humano es el que sabe precisamente esa comunicación, ese enlace, esa mirada, ese gesto que de repente o una inteligencia artificial que se diseñe de una manera no va a tener contacto y asume algo a priori, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente por ahí apunta lo que tiene que ver con la actividad. Pero aprovechando lo que tú estás diciendo y aprovechando que estamos acá todos y que tú comentaste la palabra PROM, Ujú. efectivamente, cuando estamos en el manejo de la inteligencia artificial y que está relacionada también con el conocimiento, cuando hagan uso de la inteligencia artificial para conocer una información, el PROM es muy importante declararlo de manera, colocarlo claro, porque el Y PRON es lo que detallado. yo escribo en algunas de las herramientas digitales de inteligencia artificial, llámese, por ejemplo, Gemini, llámese Copilot o llámese Perplexity u otras que se requieran para su momento. Los objetivos al escribir el PRON debe ser claro. Si no son claros, me va a dar cualquier cosa. Tiene que ser específico a lo que yo quiero pedir. Si yo quiero hacer una solicitud sobre un tema, tienen que escribir bien la historia o bien el dato. Yo necesito 5 informantes que me dé a conocer cómo ha sido la soberanía en tales países, cuáles han sido los de mayor trayectoria, cuáles han sido las debilidades que se han presentado. Pero yo tengo que colocar el prompt específico y conciso, porque si no, la herramienta o el programador me va a decir cualquier cosa. Entonces me va a dar un formato que no es específicamente lo que yo quiero. O yo tengo que darle el lenguaje. Yo quiero que usted sea un experto en el campo de la soberanía o un político en el campo de la soberanía, que me permita dar una respuesta clara y concreta para el manejo de tal cosa. O sea, tengo que darle la respuesta, la historia. Hasta escribir el PRON es un arte, porque tengo que hacerlo de la mejor forma. Y dependerá cómo quiere. Si quiere un lenguaje formal, yo tengo que decirle, quiero un lenguaje que sea desde el punto de vista de embajador, desde el punto de vista como diputado, como presidente. Tengo que decirle al PRON cómo lo quiero, cómo yo quiero que me hable, para que esa respuesta esté enfocada desde el punto de vista que yo deseo, desde el punto de vista tecnológico, humanístico, científico. O sea, que el contexto que yo le voy a colocar al PRON sea relevante, porque si yo no le hablo claro, pero no le hablo y no le escribo conciso,
la respuesta no va a ser suficientemente clara. Entonces yo tengo que definirle el rol, como yo quiero que me dé respuesta. Yo tengo que definirle la audiencia que yo deseo que busque. Yo tengo que hasta el tono, ¿cómo le voy a dar el tono? Un tono coloquial, un tono tecnológico, un tono educativo. O sea, ¿qué tono voy a Académico. utilizar para que ese prompt me pueda dar lo que yo quiero? Entonces, eso como punto adicional a lo que estamos conversando en la mañana de hoy, que estamos incluso ya casi cerrando, ¿ok? Porque Sí, aclaré profe, las porque parece que tenemos temáticas. la otra clase ahorita en la Sí, ya otra vamos sala. cerrando. Bueno, ya para cerrar, a ver, quería decirles que la epistemología y la inteligencia artificial pues tienen de una u otra manera una relación, porque en la epistemología se busca construir, validar, utilizar conocimiento. En la inteligencia artificial de una u otra manera está buscando conocimiento, pero de grandes volúmenes de información, de grandes inferencias estadísticas, dependiendo de lo que usted vaya a buscar, ¿verdad? Los métodos en la epistemología se buscan métodos cualitativos, cuantitativos, enfoques críticos. En la inteligencia, la forma como usted le escriba también le va a dar una información, dependiendo de lo que le pida, el dato que quiera. Deme una reflexión, deme recomendaciones, deme algoritmos predictivos. Es decir, que de una u otra manera va a estar relacionada la epistemología también con la inteligencia artificial, no escapa de la realidad. Y va a ayudar en el proceso de toma de organizaciones. Por supuesto, tiene que estar inmersa la ética, la responsabilidad. Tenemos que darle los créditos a quienes, por eso tenemos que decirle que nos dé las fuentes bibliográficas correctamente y que después ustedes busquen que efectivamente si esa persona dijo eso, por lo menos hacer la indagación y no dejarlo en el aire. Así que ya cerrando, las contribuciones de todos los pensadores que vimos desde un inicio, los filósofos, los griegos, los que estaban en todas las épocas que vimos inicialmente y hasta ahora, las contribuciones han sido enriquecedoras para la epistemología del conocimiento. Recuerden que ustedes tienen que buscar diferentes perspectivas, los diferentes métodos, las dos partes, porque todo va a servir para la toma de decisiones y eso va a permitir que ustedes comprendan las ideas y que al final lo que se busque es que tengan pensamiento crítico, que lo que se diga es porque realmente ustedes están de acuerdo, sí o no, y el por qué. Que tengan esa capacidad de poder decir en cualquier contexto, mi opinión es esta por esto, y nunca hablar en vacío, siempre hablar claro, con su sustento. Ya de ahora en adelante no pueden estar en el aire. Bueno, algunos de repente desconozco, algunos de los que están acá pudieran ya ser doctores. Y los que no van para ese proceso. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener el sustento de lo que estamos diciendo, ¿ok? De aquí en adelante, de mi parte, les deseo a todos éxitos en sus trabajos de investigación doctoral. Para mí fue una honra ser la docente de epistemología a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Y deseo que culminen, que se enfoquen, que estudien, que revisen, que exploren, que indaguen, que tengan escritos y que esa declaración que hicimos al inicio, que les dije, vamos a leerla y vamos a declararla. Para los que no saben, es una declaración que yo les dije, escríbanla y péguenla en su cuarto o péguenla en cualquier parte donde dice que efectivamente van a cumplir con fortaleza, con paciencia, de verdad que van a, y era esta era, no era un simple objetivo académico, sino el reflejo de ese sueño que tienen, con esfuerzo, con disciplina, no es simplemente para ascender, es para dejar un legado a la humanidad. Es que cada amanecer que ustedes tengan, le dediquen algo al estudio, a lo que están haciendo. Nunca se deja de preparar, siempre hay que seguir adelante, aunque hay momentos en que vamos a tener cansancio, pero cuando tengan cansancio, descansen y respiren y vean la naturaleza, vean la majestuosidad que hay en el mundo, lo que hay, y si no es el mundo, pues el cielo, en el cielo ven todo. A veces está azul, a veces está gris, pero adelante siempre, levantarse con certeza de que todo lo que hagan va a tener su recompensa y que van a culminar, la declaración es que van a culminar lo que decidieron hacer, ese doctorado. Que de mi parte les deseo el mayor de los éxitos. Y bueno, está en mi correo, zrangeluniversitaria@gmail.com, saben mi número, más 58 412 137 0102. No contesto si no me dicen quién es, no contesto en el aire una llamada y que no sé quién es, no, si no me escriben primero para yo saber con quién yo voy a dialogar, con quién, a quién yo voy a escribirle, pero de mi parte el mayor de los éxitos en esta institución que ustedes decidieron navegar, en esta institución, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, que es una ventana al conocimiento y que les da la oportunidad
de verlo de manera virtual, de verlo así en los momentos que pueden de manera presencial y después las clases virtuales. Así que muchas bendiciones y Dios los bendiga. Gracias, profe. Profe, Gracias. una Amén, última amén. Gracias, pregunta. profe. ¿Sí? Gracias, profe. No sé su merced qué pensó pues para la elaboración de la tesis doctoral, por lo menos por parejas que le habíamos propuesto, y su merced dijo que lo iba a pensar. No sé a qué En mi conclusión caso, llegó. sí, ya. En mi caso, no tengo respuesta para decir si eso es viable o no, porque no es a mí a quien le corresponde esa decisión. Esa decisión es propia de la institución y es en la institución donde le dicen si eso es viable o no. Hasta donde yo tengo conocimiento en mi trayectoria, siempre son individuales, porque el conocimiento lo está generando esa persona, ¿verdad? Pero no sé, no sé acá, no he visto otros casos donde estudios doctorales sean en pareja, no sé, o entre dos personas. Eso es cuestión de que ustedes lo indaguen posteriormente, con los miembros de la institución, ¿ok? Ok, gracias, Muchas profe. Muy gracias. amable. Muchas Y le gracias. agradezco también por la aclaración de la actividad 3 que me tenía supremamente confundido. Le Ok, agradezco muchísimo. Gracias, profe. Que Muy chévere. tenga amable. excelente día, doctora. Bendecido Estamos en día. contacto.